Lo que comenzó como una de las telenovelas más exitosas de los años 80, terminó siendo un triste capítulo en la vida real de sus protagonistas. El elenco de Vivir un poco vivió momentos de gloria, pero también enfrentó accidentes fatales, enfermedades inesperadas y caídas dolorosas en el olvido. En 2025, muchos se preguntan, ¿qué fue de ellos? ¿Cómo cambió su destino tras las cámaras? Descubre las historias ocultas, los giros trágicos y el precio silencioso de la fama en esta mirada impactante al pasado. Rogelio Guerra, quien interpretó a Gregorio Meriza Obregón, tenía 49 años cuando encarnó al patriarca poderoso y calculador cuya frialdad escondía crímenes del pasado. Tras el éxito de Vivir un poco, su carrera declinó abruptamente, la industria lo olvidó poco a poco, y la falta de papeles lo sumió en una profunda depresión. Casado con la actriz Maribel Robles, tuvieron 3 hijos, Aldo, Elga y Carla, pero su relación estuvo marcada por distancias emocionales y silencios prolongados. Sufrió 5 infartos entre 2004 y 2017, además de una parálisis cerebral que lo dejó sin habla ni movilidad en sus últimos años. Fue internado en una residencia en Cuernavaca, donde rara vez recibía visitas. Murió el 28 de febrero de 2018, a los 81 años, rodeado únicamente por personal médico. Su fortuna, antes valorada en más de $3 millones, se redujo drásticamente por tratamientos médicos y negligencias administrativas, quedando apenas en $350.000 al momento de su muerte. En sus últimos días, lo único que lo conectaba con el pasado era una fotografía polvorienta de su personaje, clavada sobre la pared de su habitación. Irma Lozano, quien dio vida a Andrea Santos, tenía 42 años cuando interpretó a la mujer noble y valiente, injustamente encarcelada. Su actuación fue aclamada, pero su vida personal estuvo lejos de la justicia y el consuelo. Casada 2 veces, primero con el actor José Alonso, con quien tuvo a su hija María Rebeca, y luego con un empresario que la abandonó tras su diagnóstico de cáncer, Irma pasó los últimos años en soledad. A lo largo de su vida enfrentó 5 tragedias mayores: un aborto espontáneo en 1977, el suicidio de su hermana menor, la pérdida de su madre en un incendio doméstico, una crisis económica devastadora en 1995, y su doloroso tratamiento oncológico desde 2010. Murió el 21 de octubre de 2013, a los 69 años. En sus últimos días escribió cartas que nunca envió, guardadas aún en un cajón polvoriento. Su fortuna al morir se estimaba en $700.000, gran parte de la cual fue destinada a fundaciones de lucha contra el cáncer, un gesto de esperanza que contrastaba con su propio final. Beatriz Sheridan, quien interpretó a la imponente Aura Meriza Obregón, tenía 62 años al grabar la novela. Con voz grave y mirada firme, fue maestra de actores y directora de escena, pero en su vida íntima el respeto no siempre fue mutuo. Nunca se casó ni tuvo hijos, y sus romances fueron breves y marcados por decepciones. Dedicó su vida a la enseñanza, aunque en el fondo sufría la soledad de los grandes genios. Enfrentó 5 tragedias: el suicidio de su amigo Xavier Rojas, una operación fallida de cadera que la dejó con dolores crónicos, la muerte de su madre en sus brazos, un incendio en su apartamento que le hizo perder sus manuscritos teatrales, y un accidente de tránsito en 2005 que la confinó a una silla de ruedas. Falleció el 30 de abril de 2006, a los 82 años. Dejó una herencia modesta de $450.000, compuesta por derechos de autor y ahorros personales, que fueron donados a escuelas de teatro público en México, su última voluntad como formadora de almas. Roberto Ballesteros, quien dio vida a Álvaro, tenía 33 años cuando interpretó al despiadado ambicioso que seducía con sonrisa cruel. Hoy, a sus 73 años, sigue actuando, aunque los papeles se han vuelto escasos y repetitivos. Tras casarse en 1987 con la actriz Pilar Pellicer, de quien se divorció en 1995, tuvo 2 hijos, Rodrigo y Celina. Su carácter impulsivo lo alejó de su familia, y ha pasado largos periodos sin ver a sus hijos. Luchó contra el alcoholismo durante 2 décadas, fue víctima de extorsión en 2004, sufrió la pérdida de su padre por suicidio en 1991, enfrentó una demanda por incumplimiento de contrato, y en 2019 sobrevivió a un infarto.
Actualmente vive solo en un apartamento en la Colonia del Valle, rodeado de retratos de sus años de gloria. Su fortuna se estima en 1,2 millones de dólares, aunque gran parte la guarda por temor a envejecer sin asistencia, rodeado solo por los ecos de los villanos que alguna vez encarnó con maestría. Gregorio Casal, quien dio vida a Julio Montesinos, tenía 48 años al protagonizar a este hombre de pasado dudoso y mirada penetrante. Detrás de su fachada de galán se escondía un alma rota por pérdidas y adicciones. Se casó 2 veces, primero con una maquillista, con quien tuvo una hija llamada Diana, y luego con una cantante que lo abandonó tras descubrir su infidelidad. Su vida estuvo marcada por 5 tragedias, una sobredosis accidental en 1992 que casi lo mata, la muerte de su hija Diana en un accidente automovilístico, el diagnóstico de esquizofrenia paranoide a su hermano menor, una deuda millonaria con Hacienda en 2001, y una caída desde un segundo piso que le fracturó la columna. Falleció el 25 de abril de 2018, a los 81 años, completamente solo en un hospital público. Su fortuna al morir se estimó en apenas $90.000, gastados casi en su totalidad en tratamientos médicos y honorarios legales. Sus restos fueron enterrados sin ceremonia, en un nicho sin nombre, recordado por pocos pero llorado en silencio por los que conocieron su verdadero dolor. Roberto Ballesteros, quien dio vida al inquietante Dr. Héctor en Vivir un poco, tenía 33 años cuando encarnó a este personaje frío, calculador y manipulador que dejó huella en los espectadores por su mirada penetrante y voz pausada. Nacido el 22 de marzo de 1952, su carrera quedó marcada por encasillamientos en papeles de villano, lo cual afectó su autoestima. Tras el éxito, su matrimonio con la actriz Lourdes Canales se tornó tóxico y terminó en divorcio en 1995. Tuvieron un solo hijo, Roberto Jr., quien lamentablemente falleció en un accidente automovilístico en 2009. La depresión lo llevó a aislarse durante años, perdiendo contacto con colegas y amigos. En 2004 sufrió un infarto que redujo significativamente su movilidad. Su hermano menor se quitó la vida en 2011, lo cual lo dejó devastado emocionalmente. Hoy, con 73 años, vive solo en una modesta casa en Cuernavaca, sobreviviendo con una pensión y pequeños papeles esporádicos. Su patrimonio, alguna vez valorado en más de 1,5 millones de dólares, se redujo a aproximadamente $220.000 debido a gastos médicos y malas inversiones. Su mirada sigue siendo fuerte, pero sus días están marcados por el silencio y la nostalgia de los años en que fue temido en la pantalla. Manuel "Flaco" Ibáñez, recordado por interpretar a Tomás, el entrañable personaje con chispa humorística en Vivir un poco, tenía 39 años en 1985. Nacido el 17 de octubre de 1945, su carrera despegó con fuerza, pero el peso de las risas que provocaba no logró aliviar la tristeza que lo acosaba en lo personal. Se casó 3 veces, la última con una maquillista 20 años menor, relación que terminó abruptamente tras descubrir una infidelidad. Dejó 4 hijos de distintos matrimonios, pero solo mantiene contacto con una de ellas, Mariana, quien vive en Mérida. En 2008 fue diagnosticado con EPOC debido a décadas de tabaquismo, y en 2015 sufrió una caída que le causó daños permanentes en la cadera. La muerte de su hermana mayor y de su mejor amigo, el comediante Paul Ortín, lo hundieron en una profunda soledad. Hoy, a sus 79 años, vive en un pequeño departamento al sur de la Ciudad de México, sobreviviendo con pensión del sindicato y participaciones breves en televisión. Su patrimonio, que alguna vez rondó el $1.000.000, hoy se estima en apenas $180.000. Aunque su rostro aún arranca sonrisas, su alma está teñida de recuerdos tristes y ausencias prolongadas. Felicia Mercado, quien encarnó a la elegante y ambiciosa Isabel en Vivir un poco, tenía solo 26 años cuando conquistó la pantalla con su belleza gélida y su actitud enigmática. Nacida el 17 de diciembre de 1959, la fama la abrazó temprano, pero también la soledad. Se casó con el empresario estadounidense Eugene Santoscoy, pero el matrimonio fue un tormento de infidelidades y largas separaciones. Tuvieron una hija, Ivana, con quien ha mantenido una relación distante por años. Tras el divorcio en 2001, su carrera decayó,
los papeles de villana que la catapultaron comenzaron a desaparecer y su intento por reinventarse en Hollywood fracasó. Fue diagnosticada con depresión clínica en 2009, y en 2017 superó un cáncer de tiroides que la alejó definitivamente de los escenarios. En 2020, un accidente automovilístico la dejó con secuelas en la columna. Hoy, a sus 65 años, vive sola en San Diego, dedicando su tiempo a la pintura y rescatando animales callejeros. Su fortuna, alguna vez valuada en más de $2 millones, se redujo a unos $300.000. La mujer que brilló con intensidad vive ahora en penumbra, refugiada en el arte y los silencios del pasado. Alberto Mallagoitia, quien interpretó al joven Luis en Vivir un poco, tenía solo 17 años cuando dio vida a ese muchacho sensible, atrapado en los conflictos familiares y secretos oscuros. Nacido el 23 de diciembre de 1967, fue considerado una promesa de la actuación mexicana. Sin embargo, la fama precoz lo desbordó. Se alejó del medio artístico a inicios de los 90 para estudiar filosofía, pero su vida personal se volvió caótica. Tuvo 2 matrimonios fallidos, ambos marcados por violencia emocional y separación. Con su primera esposa, tuvo una hija, Clara, a quien apenas ve. En 2003, sufrió una crisis nerviosa y fue internado en un hospital psiquiátrico por un mes. Ese mismo año, su padre falleció de cáncer, lo que lo hundió aún más. Fue arrestado por conducir ebrio en 2008 y desde entonces lucha contra el alcoholismo. Actualmente, con 57 años, vive en la periferia de Guadalajara, dando clases particulares de teatro a niños y escribiendo poesía inédita. Vive con lo mínimo, y su patrimonio ronda los $90.000. Su vida, lejos del reflector, ha sido una búsqueda constante de sentido, marcada por fracasos, pérdidas y una tristeza que no logra disiparse. Angélica Aragón, quien dio vida a la joven Andrea Santos en los flashbacks de Vivir un poco, tenía 32 años al grabar la telenovela. Nacida el 11 de julio de 1953, parecía destinada a una carrera imparable, y en muchos sentidos lo logró. Pero el reconocimiento profesional no la salvó de la desdicha personal. Casada brevemente con el músico estadounidense Ken Goldstein, la relación terminó cuando le fue infiel en pleno embarazo. Crió sola a su hija, María, con quien tuvo una relación compleja marcada por resentimientos y ausencias debido a su carrera. En 2002 perdió a su madre en un incendio doméstico. En 2008 sufrió una trombosis que la obligó a retirarse por casi 2 años. Además, en 2014 fue víctima de un fraude millonario que la dejó en bancarrota. Aunque logró reconstruir su economía gracias a su retorno en cine independiente, nunca recuperó del todo la estabilidad emocional. Hoy, con 71 años, vive en Coyoacán en una casa que comparte con su nieta. Su fortuna estimada en $600.000 es fruto de una carrera llena de esfuerzo, pero su vida íntima sigue marcada por la distancia emocional y las heridas que el tiempo no ha logrado cerrar. Patricia Pereira, quien interpretó con intensidad juvenil a Atenas Melissa Obregón, la hija rebelde y emocionalmente fracturada de Andrea en Vivir un poco, tenía solo 16 años cuando dio vida a ese personaje lleno de resentimiento y abandono. Nacida el 14 de noviembre de 1968, hoy tiene 56 años. Tras el éxito de la novela, su carrera no despegó como se esperaba, se vio envuelta en relaciones tóxicas y en una lucha constante contra la depresión, provocada por la presión mediática y el vacío familiar. Se casó en 1992 con un productor de televisión mayor que ella, Andrés Villaseñor, pero el matrimonio duró poco. Tras el nacimiento de su único hijo, Elías, en 1995, se separaron en medio de acusaciones de abuso verbal. Durante años vivió recluida, lidiando con adicciones y trastornos alimenticios. Fue internada 3 veces en clínicas de rehabilitación entre 2007 y 2016. Hoy vive sola en un pequeño departamento en Cuernavaca, apenas sostenida por regalías y una pensión modesta. Su fortuna estimada ronda los $200.000. A pesar del silencio en torno a su nombre, los recuerdos de su dolor personal aún laten tras los ojos de aquella adolescente que interpretó con el alma rota. Nuria Bajes dio vida a Alfonsina Dávalos de Larrea, un personaje elegante, refinado, pero lleno de sombras internas y una vida de engaños.
A sus 34 años en 1985, mostraba ya una madurez actoral admirable. Sin embargo, su vida personal fue un constante vaivén emocional. Se casó 2 veces, primero con un director de teatro, Eduardo Salinas, con quien tuvo una hija, Ivana, que falleció trágicamente en un accidente automovilístico en 2001. Luego, su relación con un empresario español terminó en divorcio y batallas legales por bienes compartidos. Nuria también sufrió 2 pérdidas de embarazo, lo que la llevó a años de aislamiento emocional. A pesar de estos golpes, siguió en teatro y televisión, aunque con papeles cada vez más esporádicos. Fue diagnosticada con fibromialgia a los 63 años, lo que la obligó a reducir su actividad artística. A los 74 años, vive sola en un departamento en Coyoacán, rodeada de recuerdos. Su fortuna, acumulada con años de trabajo, ronda los $750.000. La tristeza ha sido una constante en su vida, pese a su sonrisa inquebrantable frente al público. Alma Delfina tenía apenas 24 años cuando interpretó a Marta Estravados, la joven madre cuya muerte desencadena el drama de Vivir un poco. Su actuación fue tan conmovedora que muchos aún la recuerdan como el corazón ausente de la telenovela. Nacida el 5 de noviembre de 1960, hoy tiene 64 años. Su carrera posterior se dividió entre México y Estados Unidos, pero la inestabilidad emocional la persiguió. Se casó con un actor estadounidense, William Jenkins, y tuvieron 2 hijos, Andrea y Lucas. Tras descubrir una doble vida de su esposo, el divorcio fue inevitable y devastador. Su hija Andrea fue diagnosticada con esquizofrenia en 2008, y Alma se convirtió en su cuidadora principal. Padeció cáncer de tiroides en 2013, y aunque logró superarlo, las secuelas físicas y mentales le impidieron volver al ritmo profesional de antes. Vive actualmente en San Antonio, Texas, acompañada por su hijo menor. Su fortuna estimada es de $1 millón, acumulada con esfuerzo, pero marcada por una constante sensación de pérdida y exilio emocional. Jaime Garza encarnó a Tintoretto Fernández, el excéntrico bohemio que aportaba momentos de ligereza y ternura en medio del drama. Con 31 años en 1985, su carisma natural brillaba en pantalla, pero su vida personal estuvo llena de tinieblas. Tras su éxito en televisión, sufrió un accidente cerebrovascular en 2010 que lo dejó con secuelas permanentes. Había perdido una pierna años antes debido a complicaciones diabéticas, y desde entonces su salud fue en declive constante. Se casó 2 veces, ambas relaciones marcadas por la dependencia y la enfermedad. Tuvo una hija, Julieta, a la que apenas pudo ver en sus últimos años. Vivía solo en un modesto departamento en la Ciudad de México, sostenido por amigos y colegas del medio artístico. Falleció el 14 de mayo de 2021, a los 67 años, víctima de un paro respiratorio. Su patrimonio antes de morir era apenas de $80.000. A pesar de todo, su sonrisa en pantalla sigue iluminando recuerdos, aunque detrás de ella se escondía un hombre devastado por el dolor físico y el olvido del medio que una vez lo aclamó. Inés Morales fue Lilia de Marcos, una mujer discreta, observadora y fundamental en el entrelazado de secretos familiares en Vivir un poco. Tenía 35 años en 1985 y hoy tiene 74. Aunque su personaje era secundario, su interpretación fue sólida y llena de matices. Su vida privada fue menos apacible de lo que proyectaba. Se casó en 1988 con un escritor alcohólico, Mauricio Linares, de quien se separó tras 10 años de tormentos emocionales y financieros. Tuvieron un hijo, Ernesto, que cortó toda comunicación con ella en 2009 tras una disputa por herencias familiares. Inés se retiró del medio en 1995 tras sufrir una crisis nerviosa que la llevó a ser internada en una clínica psiquiátrica. Desde entonces, ha vivido de forma reclusa, dependiendo de la caridad de una sobrina y del Instituto Nacional de Actores. Vive en un pequeño pueblo en Morelos, rodeada de gatos y libros, sus únicos acompañantes. Su fortuna actual no supera los $40.000. Vive en la sombra de una carrera que no llegó a florecer, cargando el peso de una familia fragmentada y una mente que guarda más silencios que recuerdos. ¿Quién es tu personaje favorito de Vivir un poco?
¿Cómo te hace sentir saber que algunos de los actores ya no están con nosotros? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas publicaciones. Gracias por tu apoyo.